¿Quieres conocer milagros y acontecimientos actuales de nuestra fe? Desde milagros eucarísticos, sucesos espectaculares y hasta revelaciones marianas. Quédate con nosotros a un nuevo capítulo de nuestra sección. ¿La ciencia puede explicarlo? Proyecto Dominus Tecum presenta Hijo espiritual de Padre Pío resucita luego de 3 horas de muerto. Fray Daniele Natale nació en San Giovanni Rotondo. Su infancia está probada por las desastrosas consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial. Ingresó en los frailes menores capuchinos en 1933. A instancias del mismo San Pío de Pietrelcina, se convirtió en su hijo espiritual. De él aprendió a vivir el misterio del sufrimiento y la enfermedad como un medio de purificación y santificación. Después de la muerte de Padre Pío, por mandato del mismo, se convirtió en apóstol de su mensaje de peregrinación a Italia y Europa. Este es el relato de la muerte y resurrección de Fray Daniele, narrada por él mismo. Inmediatamente después de la guerra, me encontraba en San Giovanni Rotondo, mi pueblo nativo, en el mismo convento del Padre Pío. Un poco tiempo después, comencé con unos dolores en el aparato digestivo y me fui a una consulta médica. El médico me diagnosticó un mal incurable, un tumor. Pensando ya en la muerte, fui a referírselo todo a Padre Pío, el que después de haberme escuchado, bruscamente me dijo, «Opérate». Permanecí confuso y reaccionando le dije, «Padre, no me ha dado la pena, el médico no me ha dado ninguna esperanza, ahora sé que debo morir». «No importa lo que te haya dicho el médico, opérate, pero en Roma, en esta clínica y con este médico». El padre me dijo esto con tal fuerza y con tanta seguridad que le contesté, «Sí, padre, lo haré». Entonces él me miró con dulzura y conmovido añadió, «No temas, yo siempre estaré contigo». A la mañana siguiente salí en mi viaje para Roma, y estando sentado en el tren, advertí que al lado mío había una presencia misteriosa. Era el Padre Pío que mantenía la promesa de estar conmigo. Cuando llegué a Roma, supe que la clínica era Regina Elena, y que el doctor se llamaba Riccardo Moretti. Hacia el atardecer ingresé en la clínica. Parecía que todos me esperaban, como si alguno hubiera anunciado mi llegada, y me acogieron inmediatamente. A las 7 de la mañana estaba ya en la sala de operaciones. Me prepararon la intervención. A pesar de la anestesia, permanecí despierto y me encomendé al Señor con las mismas palabras que Él dirigía al Padre antes de morir. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Comenzaron los médicos la intervención y yo sentía todo lo que decían. Sufría dolores atroces, pero no me lamentaba, al contrario. Estaba contento de soportar tanto dolor que ofrecía Jesús, ya que aquellos todos sufrimientos purificaban mi alma de mis pecados. Un rato después me adormecí. Cuando recobré la conciencia, me dijeron que había estado 3 días en coma antes de morir. Me presenté delante del trono de Dios. Veía a Dios pero no como un juez severo, sino como un Padre afectuoso y lleno de amor. Entonces comprendí que el Señor había hecho todo por amor hacia mí, desde el primer al último instante de mi vida, amándome como si fuera la única criatura existente sobre la tierra. No obstante, me di cuenta también de que no solamente no había cambiado este inmenso amor divino, sino que lo había descuidado totalmente. Fui condenado de 2 a 3 horas de purgatorio. ¿Pero cómo?, me pregunté, ¿solo de 2 a 3 horas? ¿Y después podré quedarme siempre próximo a Dios eterno amor? Di un salto de alegría y me sentía como hijo predilecto. La visión desapareció y me volví a encontrar en el purgatorio. Las 2 o 3 horas del purgatorio fueron dadas sobre todo por haber faltado al voto de pobreza, es decir, por haber conservado para mí unas pocas liras. Con frecuencia me iba con la mochila en la espalda a pedir limosnas de puerta en puerta. Hacía la compra todos los días para el convento. Todos me conocían y me querían bien. Siempre que compraba alguna cosa me hacían descuentos, y aquellas pocas liras que recogía, en vez de entregárselas al supervisor, las conservaba para la correspondencia, para mis necesidades y también para ayuda a los militares que llamaban a la puerta del convento. Eran unos dolores terribles que no sabía de dónde venían, pero se sentían intensamente. Los sentidos con los cuales se había ofendido más a Dios en este mundo
los ojos, la lengua. Experimentaba mayor dolor, y era una cosa increíble porque allá abajo en el purgatorio, uno se siente como si tuviese cuerpo, y conoce y reconoce a los demás como sucede en el mundo. Mientras tanto, que no había pasado más de unos instantes con aquellas penas, me parecía que fuera una eternidad. Lo que más hace sufrir en el purgatorio no es tanto el fuego, que también es muy intenso, sino aquel sentirse lejos de Dios. Y lo que más aflige es haber tenido todos los medios a disposición para la salvación y no haber sabido aprovecharse de ellos. Fue entonces cuando pensé ir a un hermano de mi convento para pedirle que rezara por mí que estaba en el purgatorio. Aquel hermano quedó maravillado porque sentía mi voz, pero no me veía y me preguntó: ¿dónde estás? ¿Por qué no te veo? Yo insistía, y viendo que no tenía otro medio para llegar a él, porque mis brazos se cruzaban pero no llegaban, entonces me di cuenta que estaba sin cuerpo. Me contenté con insistirle para que rezase mucho por mí y me fuera del purgatorio. Pero ¿cómo?, me decía a mí mismo, ¿no debería estar solo de 2 a 3 horas en el purgatorio? Y han transcurrido ya 300 años. Por lo menos así me parecía. De repente se me aparece la bienaventurada Virgen María, y le pedí insistentemente, le supliqué diciéndole: «Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios, consígueme del Señor la gracia de volver a la tierra, para vivir y trabajar solamente por amor de Dios». Acudí también a Padre Pío e igualmente le supliqué: «Por tus atroces dolores, por tus benditas llagas, Padre Pío, ruega por mí a Dios para que me libere de estas llamas y me conceda continuar el purgatorio en la tierra». Después no vi nada más, pero me di cuenta de que el Padre hablaba a la Virgen. Unos instantes después, se me apareció nuevamente la bienaventurada Virgen María. Era Santa María de las Gracias, pero venía sin el niño Jesús. Inclinó la cabeza y me sonrió. En aquel mismo momento, volví a tomar posesión de mi cuerpo. Abrí los ojos y extendí los brazos. Después, con un movimiento brusco, me liberó de la sábana que me cubría. Estaba contento, había recibido la gracia. La Santísima Virgen me había escuchado. Inmediatamente después, los que me velaban y rezaban, asustadísimos, se precipitaron fuera de la sala a buscar enfermeros y doctores. En pocos minutos la clínica estaba abarrotada de gente. Todos creían que yo era un fantasma y decidieron cerrar bien las puertas y desaparecer, por cierto temor a los espíritus. A la mañana siguiente me levanté muy pronto y me senté en una butaca. A pesar de que la puerta estaba cuidadosamente vigilada, algunos lograron entrar y me pidieron les explicara lo que me había sucedido. Para tranquilizarles, les dije que estaba llegando el médico de guardia, al cual tenía que decir lo que me había pasado. Corrientemente los médicos no llegaban antes de las 10, pero aquella mañana todavía no eran las 7 y dije a los presentes: «Mirad, el médico está llegando, ahora está aparcando el coche en tal puesto». Pero nadie me creía y yo continuaba diciéndole: «Ahora está atravesando la carretera, lleva la chaqueta sobre el brazo y se pasa la mano por la cabeza como si estuviese preocupado, no sé qué tendrá». Pero nadie daba crédito a mis palabras. Entonces dije: «Para que me crean que no miento, les confirmo que ahora el médico está subiendo en el ascensor y está para llamar a la puerta». Apenas había terminado de hablar, se abre la puerta y entró el médico, quedando maravillados todos los presentes. Con lágrimas en los ojos, el doctor dijo: «Sí, ahora creo en Dios, creo en la Iglesia y creo en el Padre Pío». Aquel médico que primero no creía, o cuya fe era como un agua de rosas, confesó que aquella noche no había logrado cerrar los ojos pensando en mi muerte, que él había comprobado, sin dar más explicaciones. Dijo que a pesar del certificado de muerte que había escrito, había vuelto para cerciorarse qué era lo que había sucedido aquella noche, que tantas pesadillas le habían ocasionado, porque aquel muerto, que era yo, no era un muerto como los demás, y que efectivamente no se había equivocado. Después de esa experiencia, Fray Daniele vivió verdaderamente el purgatorio en esta tierra, purificándose a través de enfermedades, sufrimientos y dolores, conformándose siempre y en todo con la voluntad de Dios. Solamente recuerdo algunas intervenciones que sufrió: de próstata, colecistitis, aneurisma de la vena abdominal con relativa prótesis. Otra intervención después de un accidente callejero cerca de Bolonia, prescindiendo ya de otros dolores no solo físicos, sino también morales. A la hermana Feliceta, que le preguntó cómo se sentía de salud, Fray Daniele le confió: «Hermana mía, hace más de 40 años que no recuerdo qué significa estar bien». Fray Daniele falleció el 6 de julio de 1994.
mientras colocaban convenientemente sus restos mortales en la capilla de la enfermería del convento de los hermanos capuchinos, en San Giovanni Rotondo, se recitaba el rosario en sufragio de su alma. A algunos de los presentes les parecía que Fray Daniele moviera los labios, como para contestar el Ave María del rosario. Después de que el alma ya no estaba en el cuerpo de Fray Daniele, aún así para aquellos, algunos de los presentes, veían cómo seguía orando al Señor, y lo vieron más de uno. El cuerpo acostumbrado a tanta oración todavía permanecía como si estuviese bien vivo, aunque en ese momento su alma ya gozaba de la presencia de Dios. Se había convertido en un instrumento de oración, aun cuando su alma había quedado libre de aquel cuerpo bendecido por Dios. La voz se difundió tan rápidamente que el superior padre Livio de Mateo, para quedar tranquilo, quiso cerciorarse de que no se trataba de una muerte aparente. Por este motivo, hizo venir de la casa Livio del Sufrimiento próxima al doctor Nicolás Silvestri, ayudante de medicina legal, y al doctor José Pasanella, asistente también de medicina legal, los cuales hicieron un electrocardiograma a Fray Daniele y le tomaron la temperatura, por lo cual confirmaron definitivamente su muerte. Se cuenta también en la historia que ha habido personas que poco antes de morir tuvieron deseos de pecar y acabaron en ruina perpetua. Unos cuerpos se convierten en bendición y otros en maldición. En 2016 se abrió la causa para su beatificación. Goza ciertamente de la visión beatífica de Dios, y desde el cielo sonríe, bendice y protege. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un like y compartirlo con toda su familia y amigos. Por favor, oren siempre por nosotros como nosotros oramos por ustedes, y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.